Noroña defendió a Andy. El hijo de Andrés Manuel López Obrador estuvo envuelto en críticas después de visitar un hotel supuestamente lujoso. Luego de que circularon fotos de que Andy López Beltrán estaba en un hotel de lujo en Tokio, Noroña salió a defenderlo. Dijo que es puro clasismo, criticarlo por vacacionar en hoteles lujosos si lo paga con su propio dinero. El presidente del Senado se quejó con sarcasmo. Nos van a decir qué hoteles sí podemos ir y cuáles no. Así que quédate porque hoy tú, sí, tú que me estás viendo en esta pantalla, prepárate, porque vas a conocer las noticias más importantes del momento. Así que vámonos con las notas. Veamos cuáles fueron las palabras de Gerardo Fernández Noroña cuando salió a defender públicamente al hijo de Andrés Manuel López Obrador. Vayan a lugares lujosos. ¿Quién decide qué es lujoso? Hay cosas que es evidente, son lujosas. ¿Quién lo decide? ¿Nos van a pasar que una lista de hoteles, una lista de restaurantes? Que es una actitud en realidad clasista. Clasista, absolutamente clasista. El hotel donde fue el consejo de Morena fue un hotel muy lujoso. Era el Meliá, o Melía, no sé cómo le digan, tiene el acento, es un acento que nosotros no usamos, es a la inversa. ¿Eso qué? Ahí sesionó el PRD, ahora es el Barceló. Pues cualquiera puede decir, ¡ay, que estaba! No es o sea, el Meliá era un hotel pues, muy apabullante, muy apabullante. Muchas gracias. Ahí está, como lo vieron, señores y señoras, Gerardo Fernández les dijo sus verdades porque, miren, es algo sumamente clasista que la derecha ha hecho por años, decirnos, para empezar, empezamos, empezamos. Tenemos que empezar desde que la derecha siempre le ha dicho a Morena qué cosas son lujosas y qué cosas no son lujosas. Siempre los ricos poniendo los estándares de riqueza, cosa que no puede seguir pasando porque es sumamente clasista que alguien te diga, es que eso sí es de ricos y eso no es de ricos. ¿Por qué? Solamente, porque aparte Morena tiene austeridad republicana, señores. Es algo que la gente del PAN y del PRI no conocían. ¿Por qué? A ver, austeridad republicana es tener austeridad sin los recursos públicos. Republicana. Claro que Morena es austero. Morena no. Esos viajes de Andy no se patrocinaron con el dinero del erario público, se patrocinaron con su propio dinero. No tuvo que estar recurriendo al dinero que sale de la bolsa de nosotros, de los impuestos, etcétera. Entonces, ahí le encargamos, por favor, a la derecha mexicana opositora que sigue inventando barbaridades solamente para desprestigiar el movimiento. Por favor, les encargamos que tengan más cuidado con sus palabras, por favor. Pero bueno, en más notas, la hipocresía de la doctrina de la derecha. Claudia Sheinbaum le dio tremendo regañón a Fox. Tremendo lo expuso porque el señor Vicente Fox salió a decir que dejen a ver cómo me sale la imitación de Fox. Salió a decir el expresidente Fox. Andrés Manuel López está viajando en secreto. Andrés Manuel López tiene vuelos secretos. Por favor, que ahorita el señor Andrés Manuel ha de estar bien a gusto ahí en su rancho, miren, así. Bien a gusto que ha de estar, pero veamos cuáles fueron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo voy a poner. Porque es importante que los jóvenes vean esto. O sea, un expresidente de México diciendo mentiras, inventando que el presidente López Obrador vuela toda la semana. ¿Cómo dice? A ver, bueno. Los vuelos secretos de López Obrador, que vuela todas las semanas. Es un expresidente,
de la derecha mexicana. Entonces saca una publicación en X, ¿verdad? Ya no es Twitter, en X, inventando. Decía Monsiváis y lo repetía López Obrador, que ¿cómo es esa frase? ¿Cómo es la frase de Monsiváis? La hipocresía. La hipocresía es la virtud de la derecha. No, la ¿sí? virtud no. ¿Cómo es? La doctrina de la derecha. La hipocresía es la doctrina de la derecha. Es lo que se les ha enseñado a todos los fachos, todos los derechairos a ser hipócritas. Porque, a ver, señor Fox, usted ya debería estar disfrutando su retiro como el señor Andrés Manuel. Que bueno, dentro de lo que cabe, pues mire, aunque nos mintió y robó y nos vio la cara a todos, bueno, les vio porque cuando fueron las votaciones para Fox, yo todavía no nacía. Yo nací en el 2003. Entonces, cuando fueron las votaciones para elegir presidente en el 2000, yo todavía no nací. Entonces, el presidente Fox les vio la cara a millones de mexicanos, prometiendo que era la verdadera oposición al PRI, que iba a cambiar todo, cosa que no fue realidad. Pero bueno, ya dentro de lo que cabe, dentro de todos sus errores y su mandato tan mediocre, pues ya lo que le queda debería ser retirarse con honor. Pero qué tan fregada está la oposición mexicana que uno de sus exponentes más grandes, su defensor, es Vicente Fox. O sea, tienen que recurrir a personas que ya están retiradas, porque de otra manera, pues seguirían siendo mediocres. Bueno, que lo siguen siendo, a mi consideración. Entonces, apréndale, señor Fox, apréndale a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya está bien a gusto, disfrutando de su retiro en su rancho que ya sabemos cómo se llama. Que allá lo deberían de mandar usted también, señor Fox, a la chinita. Pero bueno, en más notas, ¿recuerdan que hace días estábamos hablando de Alessandra Rojo de la Vega? Esta, esta señora prianista que se le ocurrió, nomás por los suyos, quitar una, una parte de la cultura más importante de la alcaldía Cuauhtémoc, que eran dos estatuas, donde se conocieron, donde se encontraron Fidel Castro y el Che Guevara. Dos estatuas que tenían ahí muchos años y que la gente las apreciaba mucho. Nomás por los suyos dijo, ¿saben qué? Yo ya no las quiero aquí, esto no representa mi posición fifí, facha, y ya, las mandó quitar. Entonces, hasta hace poco se dio a conocer por medios que Alessandra va a tener una sanción administrativa y que si las llega a destruir o a desaparecer las estatuas, podría pagar hasta con cárcel. Pero, como siempre, veamos los videos. Una sanción administrativa que puede ser por una falta no grave en virtud de que atentó contra el derecho a la cultura de la ciudad, pero no se ha causado un perjuicio mayor. En caso de que decida destruirlas, entonces sí estaría atentando contra los recursos de la ciudad y sería una falta administrativa grave que la podría inhabilitar, destituir e incluso encarcelar. Ya lo vieron, señores y señoras. ¿Quién le dijo a esta señora que podía hacer eso? Porque según ella se estaba respaldando en la ley, pero pues se ve que desconoce totalmente de la ley, porque tal como lo vimos hace unos días, Clara Brugada y Claudia Sheinbaum la expusieron al decirle, no, miren, aquí está la ley y tú no puedes seguir haciendo esto, pero miren, pues el PRIAN una vez más se lo pasó por el arco del triunfo, le valió, entonces solamente estamos esperando a que si la alcaldesa se le ocurre deshacerlas, desaparecerlas o cualquier cosa que atente contra la cultura de la alcaldía Cuauhtémoc, la vamos a ver próximamente en la cárcel, señores. Así es. ¿Recuerdan también que hace años la oposición mexicana de la derecha
que por cierto decía, el Tren Maya no va a servir. Nadie, nadie se va a subir a ese tren. Pues, ¿qué creen, señores? Ese tren en este periodo vacacional estaba abarrotado, estaba lo que le sigue de lleno. Esa misma oposición que quería hacer un aeropuerto en medio de un lago. ¿Se imaginan? De hecho, hace poco Trump quería también que los mexicanos hiciéramos un aeropuerto sobre el lago de Texcoco. O sea, ¿en qué cabeza cabe que solamente que vamos a hacer un aeropuerto en medio de donde hay agua, chingado? O sea, es una barbaridad, pero quiero que vean cómo está actualmente las salas de espera para entrar al Tren Maya. Como lo pueden observar, miles de familias mexicanas están accediendo y recurriendo al Tren Maya porque es una maravilla de la cuarta transformación. Que si esto hubiera pasado supuestamente en el plan que tenían los de la derecha de su aeropuerto en medio de un lago, pues yo creo que en vez de estar ahí para la gente parada esperando el tren, estuviera con su flotadora ahí esperando el avión en medio del lago. Hay esta derecha mexicana que de verdad se enteraron que la oposición mexicana está recurriendo a los gringos que supuestamente quieren formar un partido donde haya representantes gringos. O sea, ¿hasta qué punto llegó la oposición, la derecha en México, de querer venderle la patria, los panistas, los del PRI, a los gringos? Ahí andaba Eduardo Verástegui, ahí andaba en la Casa Blanca pidiéndole a gritos a los americanos, a los gringos, por favor, vengan a México, por favor, invádanos o lo que quieran, pero hagan algo. Estos traidores a la patria no deberían estar siendo la oposición mexicana. Es más, ni siquiera deberían andar ahí haciendo su contenido. Por eso tenemos la oposición que tenemos. Pero bueno, miren, esto dentro de lo que cabe sería un gran logro para la 4T. Se los voy a decir por qué. Porque miren, ni con la oposición, ni con los expresidentes que están criticando al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y criticaban al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ni con los gringos, caray, ni con esos tres nos van a tumbar a la cuarta transformación. Porque si aunque les cale, seguimos haciendo historia. Pero bueno, vámonos con la siguiente nota. ¿Recuerdan a Jorge Romero? Este señor que está siendo investigado bajo 21 carpetas de investigación. Este señor que está detrás de todo, se me fue el nombre, perdónenme, de todo el cártel inmobiliario. Este señor se le ocurrió hacer un video criticando que en Morena tenemos supuestamente funcionarios corruptos. Pero bueno, para reírnos un rato, vamos a ver qué dijo el señor. Una vez más, Jorge Romero, el líder del PAN, que por cierto, ya les queda poquito al PAN. Por eso andan bien asustados y andan nomás ladre y ladre. Porque todos sabemos que el PAN está así de perder su registro. Porque ya nadie le cree, señor Jorge Romero. Ya nadie le cree al PAN. Pero bueno, veamos las palabras. Hoy te pregunto a ti, ¿qué más hace falta para darnos cuenta que en México existen cada vez más casos de una evidente asociación entre los gobiernos de Morena y el crimen organizado?
¿Qué más pruebas hacen falta? Lo que acaba de suceder en Tabasco, cosa de la que todos nos enteramos, no es un caso aislado. Se suma a la lista de gobiernos estatales gobernados por Morena, donde cada vez se hace más evidente. ¿Y por qué? A ver, señor Jorge Romero. Primero tendría que lavarse la boca con jabón antes de hablar de la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque todos sabemos que está siendo investigado por el cártel inmobiliario. Que usted es el que está detrás de todo el artimaña, pues. Usted no tiene vocación ni derecho a decir que eso es un delito. Porque, a ver, también, lo del caso del exsecretario de Seguridad de Adán Augusto, por favor. O sea, como si el señor se enterara de todo lo que hicieran la gente que trabajaba con él. Obviamente, el comandante, el señor exsecretario, pues fue un recomendado seguramente, se lo recomendaron a Adán Augusto para su gabinete. Adán Augusto seguramente ni tenía idea de lo que él tenía a sus espaldas. No pueden estar criticando un caso como el de Adán Augusto. Adán Augusto es inocente. Él no tiene nada de culpa en esto. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme una vez más en las noticias con Fer Escobedo. Muchas gracias a las personas que nos están viendo. Que tengan bonito lunes